la hora, mis hermanos, vamos a dar inicio a esta escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Vamos a cantar el himno 180, Mi Redentor, el Rey de Gloria. La cita nada más acuerdo, re mayor 2 tiempos. 1, 2. Que
nada más aguardo que el rey me diga, hijo, ven. Consuélame en tu larga ausencia, pensando pronto volverá. Entonces su gloriosa herencia a cada fiel Jesús dará, que permanezca, no pidan entre el bullicio y el baile. El mundo alegre hoy dejará, aun cuando fuese algún Edén. La cita nada más aguardo que el rey me diga, hijo, ven. Amén. 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 Que el Señor bendiga esta alabanza. Demos gloria al Señor por ella. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Ahora vamos a orar para que el Señor nos ponga en comunión, para también que podamos dejar todo lo que traemos ante las plantas del Señor, para que podamos estar aptos para recibir su palabra y también para que el Señor llene de gracia a nuestro hermano Cristian, que va a entregar su palabra, para que podamos, esa palabra pueda hacer vida en nosotros. Oremos al Señor. Amén. Padre Santo, bendito Dios, alabado seas tú, Señor. La honra, la gloria, Señor, es para ti, mi Señor. En esta mañana, Señor amado, agradecemos, Señor, este regalo maravilloso que es la vida, Señor, y que nos has dado, Señor, para poder congregarnos, estar reunidos para recibir tu enseñanza, Señor amado, que ella haga vida en nosotros, que la podamos poner en práctica. Señor, reviste de gracia al mocito que vas a usar, así como cada hermano, Señor, que más tarde va a dar gracias por la palabra. Señor amado, bendice al coro también, bendice a cada uno de mis hermanos conectados, a su familia. Límpianos, lávanos, Señor, para presentarnos, Señor, a ti, y que podamos, Señor, hacer fiesta contigo hoy en nuestra escuela dominical. Señor amado, dale gracias también, Señor, a la hermana que va a hacerle clase a los niños. Señor amado, te pedimos que tú, Señor, en esta mañana, Señor, dirijas este servicio. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
mis hermanos, la palabra de la enseñanza de la escuela hoy. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. El texto, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Para los niños, Proverbios 22, versículo 19. Proverbios 22, versículo 19. Todo lo puedo en Cristo, el tema. Si ya lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y mi hermano Alfredo me va a ayudar a leerlo también. En el nombre del Señor. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. El texto, mis hermanos. Primera de Corintios 6, 14. En el nombre del Señor. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Ahora nos vamos a constituir en clases, como estamos ordenados. Amén. Amén. Una Amén. vez constituidos, niños, vamos a ir a la palabra del Señor. El Señor revista de gracia a nuestro hermano Cristian Díaz en el consejo de su palabra. Amén. 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 Como dice mi hermana Felisa, ¿cierto? Le pido al Señor que me revista de gracia y que lo revista de gracia a cada uno de nosotros. Porque la palabra de la escuela dominical del día de hoy, al igual que los otros domingos, ¿cierto? Los últimos domingos, viene preciosa. Sobre todo, si usted analiza el texto, ¿cierto? La palabra y el texto que están relacionados, ¿cierto? Y lo haré en el nombre del Señor. Amén. Así que el Señor me revista de gracia y también lo revista de gracia a usted también. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El tema de la muerte a veces puede ser muy complicado. Para todas las personas es complicado, ¿cierto? Muchas personas le temen a la muerte, ¿cierto? A veces la muerte significa un distanciamiento, ¿cierto? A lo mejor muchas personas piensan, no nos vamos a volver a ver nunca más, ¿cierto? Algunos piensan que Dios no existe y que todo fue un producto de un accidente, ¿cierto? Donde se generó la vida y de repente en algún momento, ¿cierto? Se consideraron que todo coincidió en el universo para que pudieran coexistir las personas junto con ellos, ¿cierto? Pero nosotros sabemos por la misericordia de nuestro Dios, ¿cierto? Solamente por la misericordia de nuestro Dios, ¿cierto? Que Él nos amó, Él se acordó de nosotros, ¿cierto? Él nos enseñó que Él es nuestro creador, ¿cierto? Y dice uno de los textos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Y Él fue el primero, ¿cierto? El primero que murió y resucitó. Y a través de este milagro, ¿cierto? Porque nuevamente el pensar en la muerte es algo complicado, para todos es algo complicado. Algunos dicen que le temen mucho a la muerte y es un pánico morir. Y hay personas que están en los últimos segundos y no quieren morir, pero no quieren morir porque pasa esto, porque no tienen este conocimiento, no tienen esta esperanza, ¿cierto? No tienen esta sanidad, porque en el mundo se dice que para la muerte ya no hay, que para todo hay solución menos para la muerte. Pero solamente por el amor de nuestro Dios nosotros sabemos que sí existe solución a la muerte, ¿cierto?
¿Y por qué? Por este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Que Él llevó todo el pecado sobre sus hombros, ¿cierto? Llevó todas nuestras culpas, todas nuestras enfermedades, ¿cierto? Y llegó un momento en que nuestro Señor Jesucristo llegó a clamar cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, Elí, Elí, lama sabachthani, que era un clamor interno, que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, dando a entender que en algún momento Dios lo tenía que dejar solo para que Él pudiera morir, mire, para que Él pudiera morir y se pudiera cumplir el objetivo por el cual había Dios enviado a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Simbolizando de que ya Él no nos iba a tomar en cuenta los pecados, porque mire, todos esos pecados iban a ser expuestos en la cruz del Calvario. Es tanta la culpa que lleva el hombre, ¿cierto? Es tanta la carga de culpabilidad y el castigo que viene por causa, porque la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Es tan terrible. Entonces, que Dios haya tenido esa misericordia por cada uno de nosotros, entonces, a veces a nosotros nos da pena cuando un hermano en la fe parte, ¿cierto? Cuando un familiar también parte, ¿cierto? Y puede ser triste, pero si nosotros tenemos esta esperanza, que es una esperanza viva, ¿cierto? Que es el Dios creador de todas las cosas, que el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, nos va a resucitar a cada uno de nosotros. Miren, si somos fieles, si creemos a Dios, porque una cosa es creer en Dios y la otra cosa es creerle a Dios, ¿cierto? Usted puede decir, no, si yo sé que existe un Dios, pero otra cosa es lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos dice, es que si nosotros creemos a ello, creemos a su palabra, ¿cierto? Y esta es la esperanza que nos limpia. Miren, el tener esta esperanza de salvación, el tener esta esperanza de una nueva vida, de una vida eterna, ¿cierto? Esto nos limpia y nos ayuda a mejorar día a día, ¿cierto? Y nos da la paz y nos da la tranquilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios, como contaba el otro día nuestro hermano Sergio, ¿cierto? El momento de la partida de su esposa y, y cómo él la reclamaba. Y hay muchos testimonios sobre eso, hay muchos testimonios sobre eso, ¿cierto? Después, al final, igual se cumple la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque en realidad nuestra vida está escondida en Cristo. Ahora, este cuerpo vuelve a la tierra, ¿cierto? Este envase. Pero mire, cuando llegue el momento, seremos revestidos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire, seremos semejantes por puro amor, por pura misericordia. Mire, con un cuerpo incorruptible, porque nosotros vamos camino a la perfección. Ahora estamos en esta naturaleza. Mire, nosotros somos santos, santos imperfectos. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza humana, ¿cierto? Pero somos santos porque Dios nos ha hecho santos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a nuestro Dios. Mire qué hermoso, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, ¿cierto? El pastor está preocupado de todas las ovejas. Por lo tanto, si le falta una, el pastor sabe al tiro cuando le falta una, ¿cierto? Como dice su palabra, que dejó a las 90, tenía 100 ovejas, dejó a las 99 y fue a buscar esa que le faltaba, ¿cierto? Porque sabía que para él era importante, mire, y cuando la trajo, hizo fiesta, hizo fiesta, esa que se la había traído. A pesar que alguno podría decir, por una, si tengo 100, se me perdió una, yo no voy a arriesgar a las 99 o no me voy a arriesgar por ir a rescatar esa que se perdió, ¿cierto? Aunque puede ser por su naturaleza que se haya perdido, extraviado, pero ese es el amor de Dios, que excede al amor de madre. Mire, excede al mayor amor que hay aquí en la tierra, que dicen que el mayor amor es el amor de la madre, que esa madre que a veces los hijos caen presos, ¿cierto? Y pasan por todas esas humillaciones, el amor de Dios es mucho mayor que eso, mire. Entonces, Dios tiene todo bajo control y Dios tiene a todos identificados y en el lugar donde esté. No que haya ido un avión y el avión se destrozó, o que el avión cayó en el mar, o cierto, o que cayó en las montañas y nadie pudo encontrar el avión o nadie pudo encontrar los restos. Nuestra vida está escondida en Cristo, independiente del momento en que nosotros nos toque partir, porque mire, hay hombres, hermanos, mujeres, hermanas, que han pasado de muchas cosas, y el Señor las ha librado de muchas cosas de muerte, pero no les ha tocado partir, no les ha tocado partir. Y a veces al primer evento que ocurre les toca partir del escenario de esta tierra. Dios tiene todo bajo control, tiene todo bajo su mano. Ahora, cuando nosotros vemos, cuando hay tantas tinieblas en el mundo, ¿cierto? Hay tanto temor, tanta protesta, tanta enfermedad que hay, ¿cierto? Que las cosas se ven negras, entre comillas, donde podemos ver que estos 2 días nadie podía salir a la calle por el peligro que existe, ¿cierto? Pero nuevamente nuestra vida está escondida en Cristo.
No importa el día que a nosotros nos toque partir, va a ser el día que Dios quiera. Nadie va a partir ni antes ni después, sino que cuando sea la voluntad del Señor. Nuevamente podrán venir muchas cosas, podrán venir terremotos, maremotos, se pueden desplazar los cerros. Mire, el otro día, no sé si usted se acuerda, la catástrofe que hubo en el norte, donde corría agua y se arrasó con todo. Había un hermano que pertenece a otra, entre comillas, otra religión, porque la iglesia del Señor es una sola. Cómo arrastraba todo, y él estaba en la copa de un árbol, y parecía un río. Imagínense el árbol con la cantidad de agua que corría, y arribita estaba él afirmado de ese árbol, y justo llegó un helicóptero y lo rescató. Mire, pues con toda la catástrofe que había, pero ahí el Señor le permitió seguir en el escenario de esta tierra, ¿cierto? Pero si a él le hubiera tocado partir, eso no quiere decir que Dios ya dejó de existir o que Dios ya no es real, porque acuérdense que nuestra vida en esta tierra es pasajera, nuestra vida real va a ser con Dios eterna en los cielos. Aquellos que no hayan aceptado esta bendita esperanza, ¿cierto? Que nuestro Dios nos ha dado, para ellos ni siquiera se va a recordar, mire, no se van a saber los nombres, nada, ni siquiera son nombrados. Por su propia naturaleza, mírense, porque nuevamente, cuán grande amor nos ha dado Dios, miren, para que seamos llamados hijos de Dios, tener esta esperanza, ser rescatados. Hemos sido rescatados por Dios de nuestra vana manera de vivir, ¿cierto? Entonces, si ya nosotros, miren, hemos pasado de muerte a vida, dice, pero ¿cómo hemos pasado de muerte a vida si seguimos igual, yo no he muerto? Pero se refiere a morir en la vida pasada, ¿cierto? Y en algún momento este cuerpo nuevamente va a ir a la tierra, pero nuestra vida está escondida en Cristo. Y dice su palabra, no ignoréis acerca de los que duermen. Mire, de los que duermen, no dice los que murieron, porque nuevamente todos los muertos en Cristo, ¿cierto? Dios tiene el control de todas las cosas. No es que anden vagando por ahí o ande un espíritu, nuevamente porque le tocó partir del escenario de esta tierra en un accidente y que su espíritu ande vagando por ahí. No, eso no es real. Me acuerdo que un hermano predicador una vez contó un testimonio que él tenía como 5 o 4 años y falleció la mamá de él. Y resulta que cuando falleció, el papá estaba tan triste, no sé si ustedes se acuerdan, el papá estaba tan triste que veía que la mamá, entre comillas, que la mamá lo iba a visitar todas las noches. Y decía que se paraba a los pies de la cama y hablaba con él, con el papá del hermano predicador, que era el testimonio que él contaba. Entonces, esta supuesta mamá que aparecía, ¿cierto? Le hablaba con él y le preguntaba por los niños. Entonces, imagínense, ella había partido del escenario de esta tierra, pero sin embargo decía que ella lo iba a ver todas las noches a su cama, a la cama del papá. Llegó un momento en que una de estas noches, esta mujer que se le aparecía, que supuestamente era la esposa, se subió arriba de la cama y comenzó a gatear sobre él, y cuando pasó por las rodillas de él, él sintió un peso tan grande que él pensó que se le iban a quebrar las rodillas. Y ahí comenzó a clamarle al Señor. Y en ese momento que comenzó a clamarle al Señor, esta cosa que se le había aparecido desapareció. Desapareció. Nadie puede volver. Nadie puede volver, ¿cierto? Si llega el momento a usted le llega a tocar o algo y de repente dice que no, que se me apareció mi papá, nadie puede volver. No está permitido volver, porque su palabra sí lo dice. Si usted tiene la duda, vea el Lázaro y el rico. Y ahí nuestro Señor Jesucristo explica ahí que nadie puede volver, ¿cierto? Para que usted lo tenga claro. Entonces, cuando a nosotros nos toque partir del escenario de esta tierra, nuestra vida nuevamente está escondida en Cristo. Ahora, si usted se fija el día de hoy, cuando usted quiere hacer algún trámite, usted tiene una identificación, y en esa identificación se ve a usted todos los trámites que hace, ¿cierto? Y está registrado en todos lados. Si tiene que ir a sacar un certificado o tiene que postular un bono, está todo registrado. Por lo tanto, todo lo que usted hace está registrado, ¿cierto? Y usted se identifica, donde quiera que usted esté, se puede identificar a la persona. Entonces imagínese nuestro Dios, que el poder que tiene Dios, el conocimiento que tiene Dios, y mire, imagínese, sin tener esta tecnología de hombre, es mucho mayor. Por lo tanto, donde usted ande, Dios sabe que usted está. Si usted va un día de paseo a la montaña, Dios sabe que usted está de paseo en la montaña. Si usted va de vacaciones, ¿cierto? Dios sabe que usted está de vacaciones. Dios, no es que dice su palabra, dice que estaré con vosotros todos los días. Entonces Dios sabe todo lo que hacemos, miren. Aunque uno piense que no hay nadie mirándolo, pero Dios sabe todo lo que hacemos.
Entonces a nosotros, mire, cuando nos toque partir del escenario de esta tierra, nosotros seguimos, porque dice que su palabra, que inclusive Moisés lo enseñaba, que Dios no es un Dios de muertos, porque no es que dice que Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿cierto? No es un Dios de muertos, es un Dios de vivo. Y su palabra dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mire, aún más allá de la muerte. Por lo tanto, nuestra vida nuevamente está escondida en Cristo. Y esta esperanza es la que nosotros debemos confiar. Esta esperanza es la que nos limpia, esta esperanza es la que nos anima, la que nos sana, la que nos da alegría, la que nos da gozo. A pesar de todas las circunstancias, ¿cuántos hermanos le han preguntado, oye, te ha pasado de todo y tú todavía seguís sonriente o todavía sigues con gozo? O inclusive muchos dicen, oye, tú todavía crees en Dios a pesar de todo lo que te ha pasado. Es que sí, pues. Porque esta es la esperanza que Él nos dio. Si Él acá no nos dijo que íbamos a tener casa, tele, auto, mejor trabajo, ¿cierto? O una bendición material. Él a nosotros nos vino a reconciliar con Dios. ¿Para qué? Para tener una vida eterna. Mire, cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Estas son lo que el Señor, mire, nos ha permitido, por pura misericordia, reconciliarnos con Dios. ¿Por quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver que ya estamos cerca, ¿cierto?, de la Semana Santa, que es una actividad que se realiza todos los años en conmemoración del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si lo llevamos a un tema práctico del por qué a veces se celebra en marzo o se celebra en abril, eso es porque de cierta forma establecieron que de acuerdo a la primera luna llena del otoño, ¿cierto? A la primera luna llena de otoño, en esa semana diagnosticaron la Semana Santa, o sea, o asignaron la Semana Santa. Por eso es que a veces se corre en marzo o se corre en abril, para que usted lo sepa por qué es así, pero eso sí. Pero nuevamente, independiente de cuándo sea, ¿cierto? Nosotros siempre hemos recordado todos los días, porque para nosotros es como que todos los días sean Semana Santa, porque a través de este sacrificio es que nosotros podemos tener, ¿cierto?, la reconciliación con Dios y la entrada al cielo. Mire, dice, este es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Por eso el Evangelio de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los hermanos de Tesalonicense, ¿cierto?, tenían esa duda de qué pasaba con los que ya les tocó partir, ¿cierto?, y los que ya, entre comillas, para el hombre como definición, murieron, ¿cierto? Pero fíjese que cuando Lázaro estaba enfermo, ¿cierto?, fueron a avisarle al maestro de que él estaba grave, ¿cierto? Entonces, él le dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios, ¿cierto? Y cuando falleció, ¿cierto?, porque Lázaro murió, ¿cierto?, Dios también, nuestro Señor Jesucristo también lloró. Eso quiere decir que para Dios la muerte de sus santos es una gran estima para Dios, ¿cierto? Entonces, mire cuán amor nos tiene Dios para considerarnos de esa forma. A pesar de que nuestra naturaleza es pecaminosa, a veces nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Pero dice que nosotros tenemos que levantarnos. Pero aún así nuestro Dios nos ama. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor verdadero de nuestro Dios, un amor sin fingimiento, que Él no quiere que nadie se pierda, mire, que nadie se pierda. Y Él nos cuida, y como a Padre nos corrige, nos enseña, ¿cierto? Y nos enseña a caminar por el buen camino. Entonces, ¿cómo no hemos de estar con esta gratitud de nuestro Dios, ¿cierto? Y sabemos que si nuestra vida está escondida en Cristo, Dios se va a encargar de nuestra vida, aún más allá de la muerte, ¿cierto? Entonces, esta es la paz que nosotros debemos tener, ¿cierto? Y esta es la esperanza que nosotros debemos guardar en Dios. Pero usted no tiene que decaerse, mi hermano, mi hermana. Usted tiene que alentarse su corazón. Por eso la palabra de esta mañana es muy hermosa, es muy preciosa, porque nos habla realmente de la verdad y de lo que le espera al Hijo de Dios. Porque antes el hombre vivía más de 900 años. Después Dios estableció que el hombre viviera 120 años. O sea, comparado con 900 años, 120 años es súper poco. O sea, la reducción que hizo Dios para esa edad fue mucho. Pero aún así, la palabra de Dios también nos dice que el hombre, ¿cierto?, su promedio son los 70 años y que ya con 80 es una carga. Entonces, mire, Dios también permite disminuir esos 120 años en menor tiempo. Entonces ya 70 años, si lo volvemos a comparar con los 900 y fracciones que vivían muchos, ¿cierto? O sea, menos del 10% en años, podríamos decirlo, entre comillas,
¿cierto? Entonces, con mayor razón, más pasajera que la generación anteriores somos nosotros, ¿cierto? Entonces, aún así, hay algunos que no alcanzan a llegar a los 70, sino que les toca partir antes. Y nada que nos pasa a nosotros está fuera de la voluntad del Señor, ¿no? Que su palabra dice que aunque sea un cabello de nuestra cabeza, no se cae sino su voluntad, ¿cierto? Entonces, a veces cuando nos toque pasar por ciertas circunstancias, clamemos a Dios, esperemos a Dios. Y no es que Dios nos haya dejado solos, no. Uno no tiene que decirle, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Sino que ¿para qué? ¿Para qué? Porque muchas veces usted debe llegar a un hospital, pero no es porque usted, su fe haya sido débil, o porque usted haya hecho algo malo y está recibiendo un castigo, sino que en ese hospital, para que usted lo entienda, mire, para que el Señor nos dé la claridad y para poder pensar como nuestro Dios piensa. A lo mejor en ese hospital hay alguien que necesita ser salvado, que necesita escuchar el mensaje de salvación. Y no hay ninguna forma de que pueda llegar la palabra, salvo que el Señor lo tome a usted para que usted llegue a ese lugar. Porque el Señor sabe que usted llegando a ese lugar, usted va a poder compartir el mensaje de la palabra. Por eso es que el Señor ahora nos alienta. El Señor ahora nos capacita, ¿cierto? Nos dota de estas herramientas espirituales. Mire, herramientas espirituales para derribar todo, todo, ¿cierto? Y mire, hay un testimonio que son, por eso digo, nuestra vida está escondida en Cristo. Un hermano se enfermó de tuberculosis. Y en esa tuberculosis, él siempre predicaba en su trabajo, pero resultó que después el jefe, como era una enfermedad infecciosa, le dijo que por el riesgo de contagio tenía que desvincularlo. Tenía que irse para la casa y él le dijo, mire, el mismo jefe le dijo que confiara en Dios, que confiara en su Dios. Y se fue para su casa, pero resulta que se agravó y llegó a un hospital. Y en ese hospital, en el lugar donde llegó, al lado había una persona con la misma enfermedad. Los dos tenían la misma enfermedad. Y ahí el hermano le predicó el evangelio. Mire, le predicó el evangelio. Y después los dos sanaron. Los dos sanaron. ¿Se da cuenta que nuestra vida está escondida en Cristo? ¿Por qué nuestra fe no debe tambalear, ¿cierto? Y esperar en el Señor, y esperar en el Señor y decirle para qué. Claro, a veces nos cuesta. Porque uno le clama, le ora al Señor, le ora al Señor. No es que con la primera oración el Señor no haya escuchado. Dios escucha todas las oraciones, ¿cierto? Pero Dios trabaja con cada uno de nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, ser constante en la oración. Mire, si Elías oró 7 veces para que lloviera, que Elías tenía la aprobación en Dios, ¿cierto? Y a pesar que Elías era un hombre sujeto a pasión igual como nosotros, ¿cierto? Y nosotros igual tenemos que ser constantes en la oración, constante en la oración, ¿cierto? Entonces dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, mire, por ver el gozo de nuestro Señor Jesucristo, de todos los que iban a ser salvos, pensó más en el gozo que iba a sentir después, ¿cierto? Más que por el oprobio, a pesar de que él también en su momento lo pensó y le pidió a Dios si existía otra posibilidad, pero dijo que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad de Dios. Mire, aún ahí, que se hiciera la voluntad de Dios, ¿cierto? Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ahora Cristo murió y resucitó, ¿cierto? El primogénito en la resurrección. Porque podemos decir, Lázaro resucitó, ¿cierto? Pero después murió, po. También podemos ver en el Antiguo Testamento que también los profetas resucitaban en algunas personas, pero después estas personas también morían, ¿cierto? Y los profetas también morían, porque es la voluntad de Dios que sea así, ¿cierto? Pero el primogénito de todo esto, que ya resucitó y ya la muerte no tiene más dominio de él, es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El verdadero Adán, el Adán espiritual. Adán con Eva fueron los hombres en la carne, pero el verdadero Adán, ¿cierto? El espiritual es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y esta es una de las afirmaciones más maravillosas de la fe cristiana, y esta es la esperanza que nosotros tenemos, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, ¿cierto? Y este es el testimonio que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿cierto? Igual también cuando estaba Pedro, ¿cierto? Cuando cayó el fuego de Pentecostés y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ¿cierto? La gente pensaba que algunos estaban bebidos, pero otros decían, no, pero está hablando en mi lengua, en la lengua de origen,
¿cierto? Después cuando, ahí mire, imagínense, con toda la valentía, después de que Pedro lo había negado, después de todo su comportamiento, cuando recibió poder y gracia, mire lo que dice Pedro. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y en esa oportunidad dice que se convirtieron 3.000 almas. Mi hermano, mi hermana, usted tiene el don de compartir la predicación de este evangelio, ¿cierto? Porque dice que también es un mandato, y de predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Pedro era un poco violento, ¿cierto? Pedro lo negó 3 veces, o sea, también podemos decir que en algún momento mintió, pero mire después cuando llega el amor y la misericordia, porque él sufrió mucho y lloró mucho por lo que había hecho. Pero ahí Dios lo levantó, mire, tuvo misericordia de él. Y después, mire, con la gracia que Dios le permite predicar. Entonces nosotros tenemos, sabiendo, mire, no sé si usted ha escuchado una alabanza que dice, enciende una luz, ¿cierto? Ya se hace una referencia de todos aquellos que se van a una eternidad sin Jesús. Entonces, ¿cuánta gente que está partiendo en los hospitales? Lo vemos como una estadística. Mire, un alma vale más que todos los tesoros de toda la tierra. Sin embargo, a veces los hombres lo vemos como una estadística. Usted puede ver que todos los días se entrega un informe con el COVID, y tantos contagiados y tantos muertos, ¿cierto? Y ahora es un número, 100 muertos, 120 muertos, 90 muertos, 40 muertos. Ya al principio, cuando fue la primera muerte, fue noticia en todos lados por esta enfermedad. Pero ya es un número más, es una estadística más. Pero para Dios no. Para Dios no. No es que para Dios un alma vale más que todos los tesoros de la tierra. Entonces, a pesar de todas las circunstancias que ocurran, debemos ser fieles al Señor, pedirle ayuda al Señor. Mire, venga lo que venga, mi hermano. Terremoto, maremoto, y con toda la circunstancia eclesiástica que puede pasar en diferentes iglesias, ¿cierto? Y aún en la nuestra, su fe tiene que permanecer en Dios, porque Dios a usted le hizo la promesa de la vida eterna. A usted le hizo la promesa, a usted el Señor le ha dado este mensaje de que nuestro Señor Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Nadie le arrebate esto, que nadie se lo quite. Es un regalo de Dios para usted, ¿cierto? A usted díganle lo que le digan, traten de votarlo como traten de votarlo. La promesa que Dios se ha hecho, se la ha hecho a usted. Y Dios tiene un encuentro personal con cada uno de nosotros. Con usted, mi hermano, con usted, mi hermana. Y nuevamente, que nadie se lo quite, que nadie se lo arrebate, ¿cierto? Aunque traten de votarlo, aunque traten de empujarlo, usted siga con su fe, afírmese del Señor, dígale, Señor, no me suelte. Como venga la tempestad, ¿cierto? Usted ha visto los barcos ahí como están, cuando hay tempestad se mueven. Señor, afírmame, tómame, Señor, no me suelte, no me dejes solo, Señor, ¿cierto? A ver, y Él lo va a hacer, Él va a estar con usted, Él va a estar, mire, a los altivos, Dios lo mira de lejos, pero al que se humilla no lo desprecia Dios, y al que se humilla, Dios lo exalta. Mire, mire, ¿ve? Así que humillémonos delante de nuestro Dios. Amén. Entonces dice, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, dice, creemos que Cristo murió, dice, nosotros creemos que la muerte de Cristo no fue en vano. Creemos que su muerte fue por nosotros y en verdad nos salva y es en esto en lo que creemos, ¿cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿cierto? Dice, y Dios le levantó al Señor, también a nosotros lo levantará con su poder, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Entonces, Dios lo va a hacer. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo va a hacer. Con el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, con el mismo poder va a resucitar a los que duermen en el Señor y nos va a resucitar a nosotros, ¿cierto? Si nosotros creemos a las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Permita al Señor que esta palabra haga vida en cada uno de nosotros. Hasta aquí
La palabra del Señor, y para el Señor la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Le damos la gloria al Señor por esta palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora viene esta oportunidad de agradecer al Señor por su palabra. Nuestro hermano Alfredo va a dar gracias al tiro, porque como se tiene que retirar, va a dar gracias ahora. El Señor le bendiga. Amén. Bueno, doy gracias al Señor por esta gran misericordia. La semana pasada, en el mismo versículo, el Señor nos dijo unas grandezas que nos daban esperanza. Y hoy día nos ratifica esto. Así que nosotros debemos tomarlo para nuestras vidas. Y me recordaba mientras mi hermano Cristian entregaba al inicio la palabra, ¿no es cierto?, de los problemas que la gente pasa y los problemas que pasamos nosotros los cristianos. Me acordaba de ese versículo que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Amén. Y anoche, ¿no es cierto?, yo tuve que ir a acompañar a un hermano en la fe. Él camina en otra iglesia, pertenecía con nosotros al principio, pero la iglesia es universal. Amén. El amor del Señor, a lo mejor en algún momento fuimos mal enseñados, pero el Espíritu del Señor a uno lo amonesta, ¿no es cierto?, en eso de que no te juntes con los hermanos de allá, sin importar que tengan otra forma de la doctrina, otra forma de hacer sus cultos, sus rituales, ¿no es cierto? Pero nosotros con el Espíritu del Señor apercibido entendemos cuando hay una falsa doctrina o cuando no. Tenemos que tener claridad en eso. Amén. Y para poder saber cuando hay una falsa doctrina, bueno, tenemos la palabra del Señor y estar alerta a través de ella. Pero un hermano en la fe anoche sufrió un portonazo, le quitaron su auto, le dieron un martillazo en la cabeza, y yo lo acompañé a la comisaría, ¿no es cierto? Y allá estaba con ellos hasta cerca de las 12 de la noche. El vehículo de él se lo chocaron para quitarle el vehículo a otra persona, ¿no es cierto? Pero después de la, ¿cómo se llama?, del momento de preocupación, verlo, preguntarle cómo estaba, ¿no es cierto? Él dijo: no, estoy bien, tengo la cabeza suficientemente dura, inclusive bromeamos con algunas cosas, ¿no es cierto? Pero eso equivale a decir que estamos definitivamente en la voluntad del Señor. Amén. Y lo que nos pasa en esta tierra es voluntad del Señor, aunque a mí no me guste, va a ser voluntad del Señor, solamente que tengo que tener formación cristiana para entender de que toda mi esperanza está en Cristo el Señor. Ahora, ¿no es cierto?, cuando uno revisa las redes sociales, no es para meterse a cagüinear, ni mucho menos, pero por ejemplo veía a un hermano en la fe, nuestro hermano Pablo Villota, que está afectado por coronavirus, ¿no es cierto? Y nos sentimos, hermano, y nos sentimos. ¿Y por qué? Porque es un hermano en Cristo. Amén. Y deseamos que el Señor obre su voluntad y su misericordia en él. Amén. ¿No es cierto? Si está en la voluntad de él que partamos de esta tierra, vuelvo a repetir, son palabras repetitivas, a lo mejor otra vez lo dijo, pero no importa. Esto repetirlo una y otras veces, ¿no es cierto? Hasta que lo mismo que pasa con los niños chicos, que tienen que repetir y repetir hasta que algo se lo aprenden, hasta que se lo aprenden de memoria, ¿no es cierto? Y lo internalizan, ¿no es cierto? Nos conviene estar en esta vida para dar a conocer el Evangelio, disfrutar la vida que el Señor nos dio. Amén. Pero definitivamente estar con Cristo en su presencia es mucho mejor. Amén. Así que tenemos que estar preparados para eso, ¿ya? Y sabiendo que este cuerpo terrenal se tiene que deteriorar, desvanecer, ¿no es cierto?, para que un día nos levantemos en un cuerpo incorruptible de gloria. Amén. Para poder participar en la eternidad de Dios. Yo alabo y bendigo al nombre del Señor y doy gracias a Jesucristo, ¿no es cierto? Nosotros no esperamos la Semana Santa para recordar ese sacrificio tan cruento. Recordamos ese sacrificio tan doloroso de Cristo cada día, cada momento, cada mañana al despertar, ¿no es cierto? Entendemos que su misericordia nos cubre. Cada mañana, cada noche al acostarnos, sabemos que estamos en pie por la eterna misericordia del Dios de la gloria. No hay cómo agradecerle. No hay cómo agradecerle tan misericordia, tanta gracia inmerecida. Así que yo doy gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, ¿no es cierto?, por ese amor que Él tiene para conmigo, ¿no es cierto?, porque me miró, me escogió. Amén. Desde el vientre de mi madre. Amén.
Por eso cuando algunos dicen, no, si el aborto, ¿no es cierto? No. Soy muy honesto y con esto termino. Yo pensaba hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? En esa intención humana, ojo por ojo, diente por diente, de repente que nos surge, ¿no es cierto? A pesar de que la palabra nos dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero en el ojo por ojo que antiguamente se practicaba, yo decía, ¿no es cierto? Los delincuentes no merecen otra oportunidad y hay que matarlos, no hay mejor delincuente que delincuente muerto. Pero desde el punto de vista de Dios, cada hombre, cada mujer, no importa la maldad que haya hecho, tiene derecho a ser perdonado por Cristo, porque el amor de Cristo es tan grande, tan sublime, ¿no es cierto?, de que nosotros no podemos condenar a nadie, porque está cada hombre, cada mujer está en el ojo de Dios, ya sea para salvación, aquellos que aceptan a Cristo como su salvador personal, o para perdición si no lo aceptan. Entonces el Señor nos ayude a nosotros tener ese amor que el Señor, que Jesucristo tuvo con nosotros para morir en la cruz y a través de su muerte y su resurrección, permitirnos a nosotros un día también levantarnos en resurrección para vida eterna. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, muchas gracias, y para mi Señor honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. 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 Que el Señor bendiga a mi hermano Alfredo. Sigue las oportunidades para que usted alabe al Señor. Aprovechen el tiempo. El hermano Osvaldo, que el Señor le bendiga, le dé gracias. ¿Me escuchan bien? Amén. Amén. Ya. Primeramente le doy gracias al Señor por este nuevo día que me ha dado, me ha concedido, me ha abierto los ojos un día más también. Puedo hablar, gracias por la misericordia de Él. Puedo escuchar también, estoy escuchando su palabra, que hace mucho tiempo que no la escuchaba en la escuela dominical. Así que le doy gracias al Señor por este día domingo que ha sido de bendición. Ayer también fue un día de bendición, que tuvimos una reunión muy importante con el hermano Cristian también, ahí estábamos invitados también, así que fue un día de bendición. Así que yo le agradezco al Señor por estos días que los ha dado. 2 días de descanso, estar en la casa, así que ¿qué más decirle al Señor? Que el Señor es misericordioso con nosotros, porque a nosotros los da todos los días. Como decía el otro día su palabra, después de la tristeza viene el gozo. Entonces, ahora su palabra también está muy hermosa, también va añadida también a lo que estábamos hablando el otro día. Entonces, yo creo que todo lo que está escrito en la Biblia es todo verdad, es toda la sabiduría de nuestro Dios, que Él ha escrito su palabra, y por eso nosotros tenemos que escucharlas, tenemos que estar atentos de ella y aprender más de su palabra. Que eso a nosotros nos redarguye todos los días y los ayuda a ser más fieles a Él. Y ser felices cada día más, porque el Señor está ahí cuidando a nosotros todos los días, así como decía el hermano Cristian, que el que no crea en Él, el Señor igual está con Él ahí. El que no es cristiano, el Señor igual está con Él. Por todas las aflicciones que ha pasado la gente, el Señor igual está ahí. Entonces, hay que darle gracias al Señor. Sí, el Señor es grande y misericordioso. Para con nosotros es el... Y nosotros tenemos vida eterna, ¿sí? Eso es lo primordial, que hay que darle las gracias al Señor. Después de esta vida tenemos otra vida que vamos a seguirlos gozándonos. Después de la tristeza viene el gozo, que vamos a estar arriba gozándolos con Él, al lado de Él, ahí a la diestra de nuestro Padre Celestial, gozándonos. Así que el Señor los bendiga, bendiga su palabra, bendiga al hermano Cristian, que el Señor le siga revistiendo de mucha gracia, y para Él sea la honra y la gloria de ahora y para siempre, y para mí misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Osvaldo.
siguen habiendo oportunidades para dar gracias al Señor. Hermana Evelyn. Yo voy a dar las gracias esta mañana. Si estuviera como estoy, así como, me está costando. Hoy día le doy las gracias al Señor por su palabra. Ha llegado mucho a mi vida. Perdónenme si siento esto, pero ayer tuve un sueño y me levanté y lloré mucho en la mañana. Yo, hermana, no soy de mucha televisión ni nada de esas cosas, pero hoy día escuchaba la palabra de Dios y esta palabra me trae el sueño a mi vida y me lo da de cómo es Dios, que muestra a sus hijos. Y hoy día, hermano, la venida de Cristo está pronto y nosotros tenemos que confiar. El Señor me molestaba, no quería dar la gracia, hermana, porque sabía que tenía que decir esto. Y le tengo temor a Dios. Y espero que el Señor, en sus corazones, a los que van a escuchar después, y todos los que estamos acá, el Señor entregue a cada uno su pancito, como lo entregó ahora en la mañana. Yo desperté como a las 6 de la mañana, tiene que haber sido ayer, y mi marido me dice, buenos días, mi amor, y yo le digo, buenos días, mi vida. Eso fue, pero entre dormida y despierta, eso yo sentía todos los ruidos de los lados, y empiezo a sentir que veía a los hermanos en un lugar como que estaban predicando, pero yo no sabía si estaban predicando, y veía a todos los hermanos de nuestra clase, los comandos, muchos hermanos, y yo los miraba y yo les veía algunos tristes, otros muy contentos, otros que no estaban bien, y después aparecía en la iglesia, no sé si era la iglesia de los comandos, no sé si era otra, pero había un hombre que estaba hablando, una persona, un hermano, tiene que haber sido alguien que hablaba desde adelante, pero no estaba en el púlpito. Eso es lo que me llama, estaba como un lugar y estaban ahí, y estaban todos los hermanos reunidos y hablaban todos los hermanos y hablaban como que había mucho, en vez de que hablara uno, hablaban como todos juntos, como que todo estaba muy desordenado. Y de repente yo estaba al final, hermana, y yo miraba. Y cuando yo miraba, el Señor me decía, dile. Y yo le decía, pero ¿cómo digo? Dile. Y como yo tengo el vozarrón fuerte, que a veces suena como chistoso, pero como tengo ese vozarrón tan fuerte, le decía, y yo cerraba los ojos y me decía el Señor, dile. Yo le decía, Señor, ¿qué les digo? Dile que se arrepientan porque yo voy pronto. Que ordenen su vida, que ordenen su casa. Porque si no, yo empezaré a tocar a sus hijos. Y me muestra un hermano, el cual hoy día está ahí. Yo no cuento esto porque el Señor me molestaba. Y me decía, dile. Y yo sé que estaba hablando, mi esposo estaba escuchando lo que yo estaba soñando, no sé si estaba bien, no sé cómo explicarle, hermana. Y me decía, dile, que si no se arrepienten de su fornicación, de su adulterio, se van a perder. Y ya no queda tiempo, pero dile, que ya basta, que ordenen su casa, que ordenen su hogar, que ordenen su vida más que en salamería, que no sean salameros, que me busquen solamente a mí, porque yo ya voy pronto, ya no hay tiempo. ¿Hasta cuándo? Me decía el Señor que les dijera. Y yo, hermana, ungí a un hermano, que no voy a nombrar su nombre, y él se reía mucho. Y sabe, me dio mucha pena, porque yo veía a su familia,
a sus hijos por un lado, su esposa por el otro lado y él en otro lugar. Y decía el Señor que ya no quedaba tiempo, que ya no buscaran. Es como cuando usted predica, eso es lo que me decía, que predicaban el evangelio, pero estaban lejos de Dios, que era como cuando usted hace algo, no, yo no lo he hecho, es como que estaban escondidos en un lugar donde no tenían que, donde ellos predicaban, pero estaban escondidos en otro lugar. No sé si me entienden, eran como que andaban con doble vida. Y esa vida no quería el Señor, que todo esto que está mandando, todo esto que está pasando, era porque Él lo quería, porque realmente no se han arrepentido de corazón. Pero dile, me decía, dile que se arrepientan, que yo ya estoy a las puertas, ya no queda tiempo. Y yo lloraba, hermana, en el sueño, y yo le decía, Señor, pero por favor, ¿cómo le voy a decir? Y como que todos como que me criticaban, porque yo hablaba muy fuerte y decía lo que el Señor me estaba diciendo. Que se tengan un corazón humillado, hermana, un corazón humillado en Cristo. Es como cuando el ladrón dice que no robó y está robando. Esto es lo que me daba a entender el Señor en el sueño, o en esa visión, no sé cómo llamarle, hermana, pero me ha dolido mucho y ahora lo conté porque realmente llegaba a tiritar, hermano, que el Señor me ha molestado. Por mí, o sea, yo siempre he dicho, por uno para decir las cosas tan lindas, pero hoy día, como decía el Señor, que si nosotros estamos escondidos en Cristo, el Señor decía que si se arrepentían, Él iba a estar con nosotros y nada lo iba a tocar, nada nos va a hacer pasar por nada. Pero esto me decía, dile que se arrepientan, que vuelvan a sus caminos, que vuelvan a la senda antigua, que vuelvan ordenados, que ya no discutan más, que ya no peleen más, y como que quería ordenar, como que quiere juntar. Es como que yo, por ejemplo, no sé, pues yo agarro, no sé, pues la voy a poner a usted, hermana Fide. Es como que yo le voy para donde usted, yo le digo, mi hermana, ¿cómo está? Hola, mi hermana, y me hago la santa por fuera y por dentro son lobos rapaces. Entonces eso el Señor no quiere, el Señor quiere que nosotros seamos de verdad. Y eso es lo que me decía el Señor, hermana, y muchas cosas más que realmente estoy esperando en el Señor, que quizás me dé la valentía para hablar con esa persona, que ojalá el Señor escuche, o que la otra persona le diga, pero hay que ordenarse, hay que clamarle al Señor, porque no vienen tiempos buenos, hermana. Eso es lo que me decía el Señor. Yo con todo esto le doy la honra y la gloria al Señor y le pido que oremos por los niños, porque el Señor me decía, si no tocaría a sus niños, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermana, y que nos arrepintamos de corazón, porque el Señor todo lo ha hecho por nosotros y nos perdona día tras día, pero muchas veces creemos en buscar al hombre y no buscamos lo de Dios, lo de Dios, generalmente, que Dios es lo único que estamos esperando, hermano. Ya basta de todo lo malo, hermana, y que Dios tenga misericordia por cada uno de nosotros. Hay muchas cosas más, hermana, pero hasta aquí el Señor me hace contar. Que el Señor le bendiga a cada uno de nosotros y oremos los unos por los otros, hermana, para que el Señor nos guarde y cuide nuestra familia y nuestro hogar. Para el Señor, solamente para el Señor es toda la honra y la gloria, y para mí es solo su misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Evelyn por esta advertencia que el Señor nos da, que también lo hacía por su palabra. Que el Señor la bendiga. Hay más oportunidades para alabar al Señor. El hermano Sergio me parece que era el que quería dar gracias. Ya. Esta mañana agradezco a Dios infinitamente por su palabra, que esta mañana Dios le dio muchas gracias a mi hermano Cristian para explicarla. Y la verdad, siempre le he dicho, yo he creído en un Dios que murió y resucitó el tercer día.
Y esa es mi fe, esa es mi confianza. Muchas veces mi familia, como saben que yo tengo que operarme, me dicen que le da miedo que vaya a operarme por mi edad, que a lo mejor puede pasar algo. Bueno, yo le digo, si es la voluntad de Dios que llegue al hospital y si el Señor me quiere llevar, gloria al Señor nomás. Y en Él confío. Y si, como le digo, si es la voluntad de Dios, va a proveer todas las cosas y va a salir bien. Si no, en las manos del Señor estoy. Lo único que le estoy pidiendo, Señor, ayúdame para estar preparado cuando usted venga por mí. Sé que soy pecador, sé que soy falto, pero le pido cada día perdón al Señor. Y en esto confío que si el Señor me lleva, yo voy a resucitar, porque yo quiero llegar a esa morada eterna que Jesús fue a preparar para cada uno que creyera en Él. Por eso doy gracias al Señor por el consejo de su palabra y agradecerle por darme estos días acá en la costa, aunque el día amaneció muy helado, y confiando que el Señor también tenga misericordia de mi suegra, de mi cuñada, que está en este lugar, y de mi esposa. Y le pido que el Señor apareje el camino en esta semana, si es la voluntad del Señor regresar a nuestro hogar en Santiago, que Dios vaya aparejando todo. Para el Señor que vive, para esa toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Sergio, a mi hermana Berlinda, a toda su familia, y que el Señor les bendiga. Amén. Siguen habiendo oportunidades. Hermana Yolita. Amén. 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 En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud que el Señor me ha dado y por el mensaje que el Señor nos entregó. Que el Señor cada día haga vida en mi corazón este mensaje, mis hermanas, y que el Señor bendiga el instrumento que lo entregó también, porque amén. Comprender, mis hermanas, estas cosas, porque, bueno, yo siempre he sabido que algún día nos vamos a volver a ver, que tenemos la esperanza de que si somos fieles al Señor, pero igual, mis hermanas, a veces duele tanto que a uno le cuesta a mis hermanas. Yo siempre he dicho que a mí la muerte de mi papá, de mi mamá, no, o sea, fue como, tenían que irse, porque ya ellos habían vivido todo, pero la muerte de mi hermano, esa fue la que a mí me costó, y todavía me cuesta a mi hermano, pero yo sé que el Señor algún día va, o sea, el Señor, Él me ha consolado por su palabra, el Señor me ha hablado a mi corazón, pero igual, mis hermanos, de repente, no sé, pues yo digo, ese lazo que había con Él, esa preocupación que Él tenía hacia mí, todo eso, a mí, yo la echo de menos, ¿eh? Pero yo sé que el Señor, mis hermanos, ha suplido todas esas necesidades, todo ese cariño que Él a mí me demostraba, el Señor me lo ha devuelto Él. ¿Eh? Yo le digo, hermana, yo abría las ventanas, las cortinas, yo le decía, Señor, yo quiero que usted me sorprenda en estos días, así, más, o sea, y le doy gracias al Señor, mis hermanas, porque el Señor responde hasta nuestros íntimos deseos. Yo sin decirle al Señor en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba, que Él me sorprendiera, mis hermanas, el Señor me ha sorprendido. Entonces yo siempre decía en los bonos te toca, le decía yo a la Nola, a mí, y gracias al Señor, mis hermanos, esta semana a los dos nos tocó bono, así que le agradezco al Señor por eso, porque yo sé que el Señor ha sido con nosotros, el Señor es el que toma los medios, y bueno, y el Señor ve cuando nosotros ya nos queda poquito, el Señor nos manda el tiro para que no estemos preocupados, mis hermanas, porque a veces nos preocupa eso, antes de estar aquí recibiendo la palabra del Señor, estamos preocupados, que el Señor, que ya me está quedando poco, pero el Señor igual, mis hermanas, suple nuestras necesidades. Yo agradezco al Señor porque el Señor ha sido conmigo esta semana y el Señor me sigue consolando por su palabra, que si yo soy fiel al Señor, algún día me voy a encontrar con los que partieron, ¿cierto?
que el Señor me ayude, que el Señor sea conmigo y bueno, y que el Señor me siga dando el interés por recibir su palabra, mis hermanos, porque ya no nos queda tiempo. Como decía mi hermana Evelyn, ya se nos está terminando el tiempo. Entonces, yo le pido al Señor que el Señor sea conmigo y bueno, y le pido al Señor por los que no están en sus caminos, por los que conocieron al Señor algún día y ahora no están. Le pido mucho al Señor por ello. Mis oraciones son por todo, no solamente por mi familia, por todos los hermanos que algún día conocieron al Señor y se alejaron, mis hermanas. Esta mañana le agradezco al Señor por su palabra, primeramente, porque el Señor habló clarito a mi vida en esta mañana, y para el Señor que vive, sea honra y gloria ahora y siempre. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Yolita, mi hermana Nancy. Amén. Amén. En esta mañana le doy muchas gracias al Señor por estar reunida aquí aprendiendo de su palabra. El Señor, yo tenía muchas dudas, muchas cosas. Desde que partió mi papito, yo siempre pensaba cosas y pareciera que el hermano iba hablando y me iba recordando lo que mi papá nos decía a nosotros. Decía, yo aquí no tengo esperanza, no me gusta nada acá. Decía, yo quiero llegar a un día a pisar esas calles de oro, decía, y ustedes tienen que ser fiel. Y el Señor como que todas mis dudas, pues yo decía, a lo mejor, siempre pensaba, a lo mejor mi papá me está mirando, o viene, y ve, el Señor nos enseña. Él es tan sabio, y le pido al Señor que me dé conocimiento cada día, para no perder esa esperanza, de verle un día, de saber que todas las personas que parten, cierto, que son nuestros amados, poder verlo, poder llegar allí, y que el sacrificio, decía el Señor hoy día, que ese sacrificio que hizo el Señor, me miró a mí, no siendo nada. Él no mira ninguna condición, Él llega y lo elige, y uno tiene esa fe, esa confianza que el Señor nos ayuda. Y me gozo en el Señor porque tengo que ser fiel, y que ese sacrificio me provoca a mí esperanza, de verle un día, de estar con Él. Agradezco al Señor porque sinceramente estos días no han sido fáciles para mí, ha sido muy difícil, pero el Señor tiene el control de todo. Él tiene los momentos, los tiempos, todo lo tiene preciso. Y uno a veces, por ser, como decía la hermana Evelyn, muchas veces uno se va a las corrientes antiguas, a no cambiar, a no pensar y tener esa esperanza. Como decía ella, nos pedía que nosotros, en su sueño, que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que entregarnos, y eso es lo difícil a veces, pero con el Señor no es imposible. Le doy gracias al Señor porque es mi proveedor, porque es mi amor, es mi vida, porque ha guardado a mi esposo, ha guardado a mis hijos, mis nietos, y para Él toda honra. Y también quiero pedirle al Señor, antes de terminar, que le siga dando a mi hermano joven, que le abra la puerta de la palabra, que le enseñe para que nos guíe a nosotros. Para este Dios maravilloso, a Él rindo toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Gracias, mi hermano. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Nancita. ¿Quién más le va a dar gracias al Señor? Aún hay tiempo. Hermana Teresita. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por su palabra, porque nos enseña día a día su palabra. Yo recordaba, igual como la hermana Nancita, yo también recordaba que como el otro día mi sobrina decía, oye, es que mi papá anda por aquí, pero ¿sabe qué? Desde que yo aprendí, desde que entré al Evangelio, yo perdí a mi papá, y yo decía, ¿dónde estará mi papá? Y un día orando el Señor me decía que estaba descansando, que Él no andaba vagando. Entonces ahí entendí de que Él está durmiendo, que mucha gente dice, no, es que se pasea, no, y no es así. No es así. Por eso es que le agradezco al Señor las escuelas, porque uno le enseña más su palabra, y que a mí me quedó clarito de que ellos están descansando, que para la gente de afuera, ellos dicen, no, es que yo lo vi en sueño, no, es que me vino a visitar, no, es que supuestamente a mi hermana y a mi sobrino le dijeron que
que el espíritu de mi cuñado iba a andar por 10 días y que lo iba a cuidarlo, y sabe que yo decía entre mí, no es así, porque no es. Y yo no les podía decir a ellos, oye, no es así, porque como ellos no son cristianos, no lo iban a entender. Pero dentro de mí decía, Señor, cómo la gente de afuera le dicen cosas y ellos lo creen. Lo creen decir, ay, sí, mira el espíritu, no es así. Porque tengo la fe, y cuando el hermano Cristian la semana pasada, yo hice un comentario y el Señor me enseñó, y yo dije, gracias Señor, porque lo tomé inmediatamente. Esa enseñanza cuando el hermano me dijo, igual que el hermano Toledo me dijo, no, era así, uno lo toma porque uno no sabe. Y eso es lo bueno, porque eso es el amor de los hermanos cuando uno dice algo y lo dice con amor, porque uno a veces no tiene idea. Y así el Señor los usa a ellos para enseñarnos a nosotras. Yo le doy gracias al Señor porque no es así. Yo lo único que le decía al Señor, espero que mi cuñado hasta el último minuto de su vida haya aceptado al Señor. Eso es lo único que le pedía al Señor. Porque sé que desde que Él partió de esta tierra, ya Él no está. Y que le pido al Señor que le saque eso de la cabeza a las personas, a mi hermana, que su espíritu, porque no es así. No es así, o cuando van a los cementerios y le prenden un cigarro, que le hablan. Yo muchas veces yo lo hago, pero así por broma. No lo hago así como que yo sé que no está de ahí, pero yo lo hago así como por broma nomás. Pero es una broma de recordarlo. Pero ellos yo lo hago así como por broma, pero ellos lo hacen como en serio. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque uno sabe dónde ellos están. No le va a ir mi hermana, me recuerdo que íbamos a ver a mi papá, le íbamos a dejarle flores por recordarlo nomás, porque ahí está su huesito, pero es porque él dejó un legado, el recuerdo fue, y ella le hablaba, entonces yo por dentro me reía, y yo le decía que era amén, pero le decía, Señor, sé que mi papá está descansando en tus brazos. Como decía mi hermana Yolita, yo también, cuando falleció mi papá fue una pérdida grande para mi vida, pero así como el Señor a uno le enseña que ellos están durmiendo y que ellos están esperando la venida del Señor. Me tocó mucho las palabras de la hermana Evelyn, me tocó demasiado, así que le pido al Señor que nos ayude, que siga revistiendo de gracia a mi hermano Cristian, porque él ha hablado clarito su palabra en este día. Le doy gracias al Señor que ha sido también en esta semana conmigo. Igual he tenido unas dificultades con mi trabajo, que a veces, como decía, un día me va bien, un día mal, pero me puse triste porque un día me fue mal, y mi esposo me dice, mujer, ¿dónde queda tu fe? Y yo dice, ay, así uno, el Señor le sigue aprendiendo. Le doy gracias al Señor por esta semana. Le doy gracias al Señor también, hermano, quisiera compartir esto. Tengo mi vecina de al frente. Nosotros nunca pensábamos que ella iba a acudir a nosotros. Y anoche acudió a nosotros diciendo que por favor le ungiéramos al niño que no podía dormir. Y ella sentía que tenía que, al otro día, eran las 3, 1:30 más o menos, que el niño lloraba y decía, y si les voy a decirle, y si están durmiendo, entonces ella tenía eso, que le amonestaba y que le decía que tenía que venir a mi casa. Trajo al niño, lo ungimos y nosotros le dijimos que a la hora que sea, que le pasara algo a ella, a su familia, que necesitara que nosotros oráramos, a la hora que sea, nosotros tenemos que estar disponibles, porque nosotros le trabajamos al Señor. Y no es porque estemos en nuestra casa durmiendo, tenemos que estar ahí. Yo le dije, hermana, vecina, le dije, yo sé si tú a la hora que sea, 2, 3, 4 de la mañana, tú lo golpeas, me mandas un WhatsApp, me llamas, y nosotros tenemos que estar dispuestos. Entonces, eso es lo que le agradezco al Señor, porque nosotros ponemos al parlante, le llega la palabra, escuchan la escuela. Entonces, eso es lo bonito que uno Señor, tenemos que ayudarlo.
más a los vecinos. Yo le agradezco al Señor por esta oportunidad, que el Señor siga cuidando a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, a mi esposo, a mi hija, a mi nieta y a mi familia en el sur. Y le doy gracias al Señor por esta hermosa palabra, y para el Señor sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermana Teresita. Hay oportunidad para darle gracias al Señor. Yo mi hermana. Amén. Ahora sí. Yo en esta mañana agradezco al Señor la oportunidad que me da de congregarnos en esta escuela de la vida y la salud que nos concede a mis hijas, a mí, que nos recuerda el sacrificio del Señor y lo hermoso que nos entrega a través de ese sacrificio, a través de su muerte y su resurrección, que es la vida eterna para nuestra alma. Mientras se exaltaba la palabra, yo recordaba cuando, y con los testimonios de los hermanos, cuando el mundo dice que las almas quedan vagando, que, como decía mi hermana Teresa, que andan por ahí dando vueltas. Después que había fallecido mi mamá, había pasado como un año, yo conversando con mis compañeros de trabajo del otro lugar donde estaba antes, ellos eran psicólogos, psiquiatras, había también en esa época trabajador social y abogado. Estábamos todos un día nos juntábamos todos a almorzar, almorzábamos todos juntos en la mesa. Y había un programa de televisión de los medium. Había un medium argentino que era bien popular en ese momento, y se contactaba con los muertos y le hablaba, y el tema de conversación de ese almuerzo fue ese, el programa que había o que iban a dar esa noche, o en esos días iban a dar ese programa. Y la verdad es que yo nunca lo había visto. Y entre la conversación salía, no, que es súper interesante, que sería bueno, me gustaría hablar con no sé quién, salió uno, no, me gustaría hablar con este otro, con mi abuelo, y así empezó la conversación en la mesa. Y me preguntaron, pues como sabían que mi mamá había partido, no, le dije yo, no, pero ¿qué te gustaría preguntar? Así como en broma, ya lo tomamos mucho más a la ligera. Y en esos días, no me acuerdo bien si fue en esa misma noche que dieron al programa, y yo nunca lo había visto. Había escuchado, sí, comentarios, pero nunca lo había visto. Y ese día me acosté y sintonizar, aprendí la tele, y estaba en el canal este Medium argentino. Y vi el programa, y vi cómo hacía su sesión, cómo se contactaba. Y yo en realidad me quedé pensando, porque no se lo dije al Señor, no se lo planteé nada, solamente quedó en mi pensamiento mientras me dormía, el qué pasaría si yo pudiera verla de nuevo, si pudiera hablarle de nuevo, porque a veces es impactante como hay cosas, detalles, que se muestran que solo a veces las personas que eran cercanas lo sabían. Entonces, en relación a eso, yo me quedé pensando cómo sería este nuevo encuentro. Y me quedo dormida. Y en el transcurso de la noche, ya el Señor ya me entregó un sueño. Yo estaba con mi mamá, estaba en mi pieza, ella me estaba ayudando a ordenar el closet, a ordenar mi ropa, yo había planchado y ella me estaba ayudando, y estábamos las dos conversando. Y yo le conversaba a ella de esta conversación que había tenido con mis compañeros y que había visto este programa, que este medium y cómo se contactaba, pero yo sabía que mi mamá ya había partido, que no estaba ahí, que no era ella quien estaba ahí, yo era consciente de eso. Entonces le decía a ella, pero ¿cómo se puede hacer esto? Y ella se da vuelta, porque estábamos las dos en paralelo, las dos paradas, se da vuelta y se sienta en mi cama, y me dice, con cara un poco molesta, ¿cuántas veces se te ha enseñado que eso no puede ser? ¿Cuántas veces lo has escuchado que eso no es posible? Entre el cielo y la tierra hay una pared tremenda. Nadie puede pasar, ni yo puedo volver, ni tú puedes ir. Es mentira. Y yo le decía, pero ¿cómo va a ser mentira? ¿Y cómo entonces? Me dice, y se da vuelta, y me toma y me dice, Cecilia, sí, como retándome ya, el diablo engaña. Es el diablo quien engaña.
que va a tomar todo lo que tú sabes, porque Él te escucha, porque Él te ve, para engañarte. Pero ni yo, y me vuelvo a repetir, ni yo puedo ir, ni tú puedes ir. Hay una tremenda pared que nos separa. Y yo iba a seguir preguntando y desperté del sueño. Así que no quedé más que agradecerle al Señor la aclaración y pedirle perdón, porque uno a veces en situaciones complejas, en la partida de los seres amados, uno a veces cae en todo esto y en lo que le dicen, porque no solamente nos rodeamos de hermanos, sino que nos rodean compañeros de trabajo, familia que no son cristianos, que tienen otras convicciones, que tienen otras creencias. Y a veces buscando uno el refugio o el consuelo, o ellos queriendo consolar, también hablan de esta manera. Pero yo agradezco al Señor que esa vez me lo dejó clarito, y que me recuerda también que nuestra vida está escondida en Él, que nosotros tenemos una esperanza, esta vida es pasajera, lo que tenemos que anhelar es la vida futura, es la vida eterna. Y le pido al Señor que me ayude a colocar esta palabra por obra, que mi esperanza nunca sea esta tierra, que nunca me ate aquí, sino que anhele mi corazón esta nueva vida que Él nos ofreció cuando aceptamos su salvación, cuando lo aceptamos a Él. Yo agradezco al Señor en esta mañana por el mensaje de su palabra, por la exaltación, por los testimonios de mis hermanas también, ¿cierto?, que corroboran que creemos en un Cristo vivo, no en un Cristo que murió y ahí quedó, sino que resucitó y que nos espera para gozarnos juntamente con Él toda la vida, todo el resto de nuestra vida, porque esa es la vida que nosotros tenemos, esa vida eterna. Yo agradezco a mi Dios por este mensaje, y para el Señor sea la honra y la gloria. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Cecilia. Aún hay oportunidad para dar gracias. Yo, mi hermana. Amén. Amén, hermana Karen. Amén. En esta mañana yo agradezco al Señor por su amor, por su misericordia, por el día de vida que nos da, por su palabra. Le pido al Señor que nos permita ponerla por obra, ¿cierto? No tan solo escucharla y olvidarla, sino que poder practicarla también. Que le dé cada día más de su gracia al instrumento que ha ocupado esta mañana para seguir enseñándonos, y a nosotros que nos dé esa gracia para poder recibir esta palabra y entenderla. Le doy gracias al Señor porque ha sido conmigo durante esta semana, porque me ha ayudado, me ha guardado en mi trabajo, porque ha sido con mi familia. Le doy gracias al Señor porque Él nos muestra su amor, su maravilla en cada cosa, en todo lo que hacemos, ¿cierto? Todo lo que vemos y todo lo de todo lo que nos guarda día a día, porque nos ha protegido de este virus, de esta enfermedad que está en aumento cada día, y nos mantiene sanitos, porque guarda nuestras familias, a pesar de ser muchos inconversos. El Señor tiene misericordia también de ellos y los protege. Le doy gracias al Señor porque Él nos advierte, porque Él nos está mandando mensajes constantemente. Permita que los podamos tomar para nosotros y no dejarlos pasar, ¿cierto? Que bendiga a nuestra hermana Evelyn también por la advertencia que nos envía, que la proteja a ella y a todo su círculo, y a cada uno de nosotros, los que estamos en esta mañana en esta escuelita, seguir pidiendo por los niños, no tan solo por los nuestros, ¿cierto? No seamos egoístas, pidamos por todos los niños, aquel que ni siquiera conocemos, que el Señor también tenga misericordia de cada uno de ellos. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad, porque me permite agradecerle a Él, porque Él es maravilloso, porque nos sorprende día a día, porque sin Él nada somos, y eso debemos entenderlo, que Él lo es todo. Si Él no estuviera en nuestras vidas, si no habitara en nuestras vidas, no seríamos nada, no estaríamos aquí donde estamos hoy en día, y es porque Él tiene misericordia de nosotros. Yo le agradezco al Señor por eso, y para el Señor honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Karen y a la familia que está ahí acompañándola. ¿Alguien más va a dar gracias al Señor?
¿No? Ya. Vamos a leer el texto de nuestra enseñanza. El texto está en 1 Corintios 6, versículo 14. Voy a leerlo yo primero y después lo leemos todos juntos. En el nombre del Señor. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Ahora, mis hermanos, abran su micrófono y lo decimos todos juntos. Amén. Amén. Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Amén. Que el Señor bendiga la palabra, este texto en nuestra vida y se haga vida en nosotros. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a dar el informe de nuestra escuela dominical, para lo cual yo le voy a preguntar a usted quién estuvo con usted escuchando la palabra. Hermana Teresita. Vimos 4. Amén. Amén. Hermano Sergio. Ya. 2 damas, una niña y yo. Amén. Amén. Hermana Yolita. Estoy solita, andan repartiendo pan. Amén. Con el Señor está ahí. Amén. Amén, amén. Ya. Informe de la escuela dominical. Ana Feli, aquí, mi mamá también está con nosotros. Mi mamá también está. Sí, la conté, hermana Karen. Yo sabía que estaba ahí. Ya. ¿Cómo me? A ver. Yo sabía que estaba la hermana Anita. Y el hermano Toledo, 3. Amén. 3. Mi esposa y mi niño. Amén, Señor. Amén. Estamos ocupaditos, por eso no los veo todavía. Sí, no se preocupe, pero habíamos 3. No se preocupe, mi hermano. Amén. Creo que me tienen haciendo aseo aquí. Entonces, ahora sí. Informe de la escuela dominical, domingo 28 de marzo de 2021. Coordinación, hermana Felisa González. Palabra, el hermano Cristian Díaz. Asistencia, bloque adultos. Un profesor, 10 voluntarios, 11 dorcas, 3 jóvenes. Total bloque adultos, 25. Bloque niños, una profesora, un niño, 8 niñas, total 10 niños. Hay un total de 35 hermanos. Asistencia del domingo anterior, 36. Hay una asistencia menor de un hermano. Que el Señor siga aumentando nuestra escuela dominical. Amén. Los avisos. Esta tarde a las 19:30 horas tenemos reunión por nuestra plataforma Zoom a las 19:30 horas. Se ruega seguir orando por toda la hermandad de clase Los Comandos, también por sus peticiones, las que están presentadas ante el Señor. Nuestra hermana Karen pidió la oración. Tenemos hartas peticiones aquí ante el Señor. Ahí la vecina de nuestra hermana Teresa, para que el Señor siga haciendo la obra. La hermana Evelyn también, por su prima Erika, para que el Señor la ayude, la acompañe. Seguir orando por nuestra hermana Miriam, para que el Señor siga haciendo obra con ella. Y todas las peticiones que hay ante la presencia del Señor. Orar también por nuestro pastor, nuestra pastora, para que el Señor los guarde, los ayude en esta tarea que tienen por delante y por todas nuestras autoridades eclesiásticas. Que el Señor también guarde este país para que se cumpla la promesa
dada del Señor, que Chile será para Cristo. Los servicios, avisos y peticiones de oración, el informe de la escuela dominical han sido leídos en el nombre del Señor. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a orar por la palabra, para que el Señor la bendiga en nuestras vidas y la podamos poner por obra. Le voy a pedir a mi hermano Sergio Epulev si nos puede llevar en esta oración. Amén. Inclinemos nuestro rostro en reverencia, Señor. Padre cariñoso, bondadoso y misericordioso, en esta mañana, Señor, le damos muchas gracias, Señor, por el consejo de su palabra que usted nos ha hablado. Señor, que debemos tener la fe y la confianza que si morimos vamos a resucitar porque usted también resucitó. Por eso esa es nuestra fe y nuestra confianza, Padre Santo, porque queremos llegar un día a esa morada eterna que usted fue a preparar para nosotros, andar por esas calles de oro. Y que no se turbe en nuestro corazón con todos los comentarios de que el mundo dice, sino que nosotros nuestra fe esté puesta solamente en usted. Bendiga a mi hermano Cristian que ha usado usted esta mañana para entregar su enseñanza. Cada día le llene de su santa gracia para que usted lo siga usando con poder y virtud de la. Acompañe también a nuestro predicador, nuestro hermano Alfredo Covarrubias, donde anda cumpliendo un servicio también espiritual y acompañando a los dolientes. Señor, bendiga la asistencia a su escuela dominical. Permite que cada domingo vaya en aumento, Señor mío. Gracias, Señor, y prepáranos para esta tarde, para nuevamente estar reunidos, para alabar y bendecir su santo nombre. Padre Santo, le rogamos esta bondad, le rogamos esta misericordia por intermedio de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Toda la gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermano. Amén. El Señor bendiga cada día más. Gracias, mi hermano Sergio. Mi hermano Cristian, ¿alguna alabanza? Alabanza 201. Pronto vendrá Jesucristo. Amén. Solo hijito. Pronto vendrá Jesucristo en una nube del cielo para que todos sean vistos, lleno de gloria del reino. Ven Jesús del cielo con poder y virtud para que mi alma sea como tú. Pronto veremos el cielo como un libro abrirse, lleno de espanto y miedo, risas y montes huir.
delante del Rey de Reyes. Todos serán reunidos para entrar en su gloria. Los que por él han vencido. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. En las moradas del cielo, oh mi Jesús en la gloria, alabaré al Cordero que me ha dado victoria. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Amén, amén. Que el Señor bendiga esta alabanza. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Yo doy gracias al Señor en esta mañana por esta oportunidad que el Señor me bendijo de coordinar esta reunión y agradezco también a mi hermano Cristian por la entrega de su palabra, así como a cada uno de ustedes, que el Señor bendiga su acción de gracia en este día. El que no alcanzó, le da en la oración al Señor las gracias. Y ahora vamos a dejar a nuestro hermano Cristian en el ungimiento y en la bendición. Que el Señor les bendiga. Amén. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias, Padre Celestial, por esta hermosa escuela dominical. Te queremos pedir por misericordia que tu palabra haga vida en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te presentamos todas las peticiones que han sido puestas delante de tu presencia, Señor, por salud, por trabajo, Padre Celestial, que tú los guardes, que tú los cuides. Padre Celestial, en cada hogar donde haya algún enfermo, que tú tengas misericordia, Padre Celestial, por los hermanos, que también a través de las redes sociales se pide, Padre Celestial. Nuestra vida está escondida en ti, mi Dios Todopoderoso, y es por eso, Padre Celestial, que tú conoces todas las cosas, tú eres el doctor de los doctores. Padre Celestial, sabemos que tu voluntad siempre se ha de cumplir, Padre Celestial, pero te pedimos misericordia por todos aquellos que están en los hospitales, Padre Celestial, guárdalos, cuídalos, Padre Celestial, y si está dentro de tu misericordia y de tu voluntad también, Padre Celestial, dale la sanidad, que así sea, Padre Celestial, porque no estamos exentos de tu voluntad, pero te los presentamos para que tú tengas misericordia para que tengas misericordia de ellos, Padre Celestial, delante de tu presencia. Por misericordia hacemos extensible esta petición de oración también por las cárceles, por las clínicas, los hospitales, Padre Celestial, los regimientos, los cuarteles, donde quiera, Padre Celestial, que se esté clamando a tu nombre, Padre Celestial. Te lo pedimos por misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, Padre Celestial, te pedimos una bendición especial, Padre Celestial, primeramente pidiéndote por nuestro pastor Héctor Cerda, Padre Celestial, por su esposa, por la familia pastoral,
por todos los hermanos que están dirigiendo, Padre Celestial, los destinos de la iglesia. Padre Celestial, revístelos de gracia, de unidad, de amor. Así también te pido por todas las clases del circuito, Padre Celestial, que tu bendición también llegue a todos los hermanos. Padre Celestial, y una oración especial por la clase de los comandos. Te pedimos que tú bendigas a todos y cada uno, sin excepción de todos los hermanos. Padre Celestial, una oración especial por nuestro hermano predicador Alfredo Covarrubias. Guárdalo, cuídalo, donde quiera que él esté. Padre Celestial, y así también bendice, Padre Celestial, a su esposa, a su familia, y así también a cada uno de nosotros. Te pedimos de todo esto por misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.